Buenos días Iglesia Bíblica El Camino, muy buenos días a todos. Si es tan amable, oremos juntos y pidamos al Señor que seamos bendecidos por su palabra. Oremos. Padre, en el nombre de tu Hijo Jesús, hoy venimos delante de usted, Señor, con agradecimiento por la oportunidad, por la bendición que tenemos, Señor, de poder congregarnos y meditar en tu palabra. Dios, oro en el nombre de tu Hijo Jesús para que uses tu palabra esta mañana, Señor, y uses mi voz, Señor, para poder proclamar lo que enseña tu palabra. Ayúdame a ser preciso, ayúdame a poder transmitir tu mensaje con precisión a tu pueblo, a todos los que estamos acá. Y danos, por favor, Señor, un corazón enseñable, danos un corazón humilde y que podamos atender a tu palabra, ser edificados por ella. Te lo suplicamos, mi Dios, en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Amén. Permítanme poner el cronómetro, ¿verdad? Para seguir con la dinámica y no tardarnos más allá de lo que debemos. En el año 2020, creo, sí, habíamos iniciado una serie de prédicas en el Evangelio de Juan. Y esta mañana vamos a retomar este Evangelio. Es un Evangelio muy rico en teología, debido a esa riqueza teológica y las aplicaciones prácticas que podemos encontrar en él, las aplicaciones prácticas que podemos obtener de él para nuestras vidas. Entonces hemos decidido continuar con este estudio. Entonces, pero vamos a hacerlo desde el capítulo 9, que fue donde quedamos. Si usted, si es tan amable, puede ver el capítulo 8, que es donde Jesús sana perdona a esta mujer que es sorprendida en adulterio, y más específicamente también en el versículo 12, el capítulo 8, dice que Él es la luz del mundo. De hecho, Jesús es sacado del templo casi a golpes, ¿verdad? Entonces ya en el capítulo número 9 miramos que Jesús sana a un hombre ciego de nacimiento. Entonces, pero quiero que miremos un pequeño resumen del Evangelio de Juan. Este evangelio es el cuarto de los evangelios. Está Mateo, Marcos, Lucas y Juan, ¿verdad? Entonces se le distingue de los evangelios sinópticos. Los evangelios sinópticos son los primeros tres evangelios, Mateo, Marcos, Lucas, ¿verdad? Y se les llama así sinópticos porque en el término griego es sinopsis, que es vista conjunta, porque comparten la estructura, el contenido, un orden bastante similar, bastante parecido. Entonces, pero el Evangelio de Juan es un poco diferente. Por ejemplo, Mateo, el Evangelio de Mateo fue escrito para los judíos, Marcos fue escrito para los romanos, Lucas fue escrito para los griegos y Juan escrito para la humanidad entera. Entonces, este Evangelio de Juan se distingue por el enfoque que tiene él, que es profundo y teológico, espiritualmente hablando. Entonces, ¿quién es el autor? Bueno, el nombre lo dice, pero en el contenido de este Evangelio no dice quién es explícitamente. Entonces es atribuido tradicionalmente al apóstol Juan, el discípulo amado. Y la fecha que fue escrita es estimada, bueno, fue escrito desde Éfeso a finales del siglo I, o sea, entre el año 90 y 100 aproximadamente después de Cristo. Y tiene dos propósitos el Evangelio de Juan. Es evangelístico, primero es apologético y evangelístico. Cuando digo apologético es porque el autor, que es Juan, el discípulo amado, intenta demostrar o convencer a los lectores que Jesús es el Mesías. Y el propósito número 2 es evangelístico, porque dice que al creer en Jesús, al creer que Jesús es el Mesías, tengamos vida eterna. Entonces, en este evangelio vamos a encontrar las 7 señales o los 7 milagros que Jesús hizo. Por ejemplo, el primero, Jesús convierte el agua en vino. Eso está en la primera boda, en las bodas de Canaán, ¿verdad? En el capítulo número 2. En el capítulo número 4 encontramos que Jesús sana al hijo de un oficial del rey. En el capítulo número 5 Jesús sana a un hombre paralítico en el estante de Betesda. En el capítulo número 6 encontramos que Jesús alimenta a los 5,000. En el capítulo número 6 Jesús camina sobre el agua y calma la tormenta, que es cuando Pedro le dice, Señor y Dios mío. En el capítulo número 9, que es el que vamos a estar meditando hoy, pero no todo, Jesús sana a un hombre ciego de nacimiento. Eso es lo que estamos leyendo.
Y en el capítulo número 11 de este mismo evangelio, ¿verdad? Estamos en el evangelio de Juan, vemos cómo Jesús resucita a Lázaro de entre los muertos. Entonces, hay temas claves acá en este evangelio. Solo estoy haciendo un resumen porque no vamos a ver los capítulos anteriores. Quedamos en el capítulo número 8, ¿verdad? Vamos a continuar en el 9. Pero estoy haciendo un pequeño resumen para darle un panorama general de usted. Ahora usted puede, en las Biblias de estudio, usted puede tener o estudiar un panorama general acerca de este evangelio y cada libro. Pero, por ejemplo, los temas claves que encontramos en este evangelio es la divinidad de Cristo. Aquí se presenta a Jesús como el Logos, o sea, como el verbo encarnado, el verbo eterno que se hizo carne. Y ahí podemos encontrar algunos contrastes que Jesús mismo hace: la luz y las tinieblas, la vida y la muerte, la verdad y la mentira. Y también encontramos los yo soy. Aquí es donde en el Evangelio de Juan es donde encontramos los conocidos yo soy. Entonces, por ejemplo, yo soy el pan de vida, dijo Jesús, yo soy la luz del mundo. En el capítulo número 8, en el capítulo número 9 también encontramos eso, yo soy la luz del mundo. Encontramos yo soy el camino, la verdad y la vida, en el capítulo 14. Yo soy el buen pastor, capítulo 10. Entonces, esta mañana quiero que meditemos en algunas verdades que los primeros 12 versículos de este evangelio, de este capítulo, nos enseñan a nosotros. Pero quiero que recuerde por qué Juan escribió este evangelio, cuál fue el propósito. Y está explícito en el capítulo 20, versículo 31. Dice así textualmente: pero estas cosas se han escrito, y si usted lee el versículo anterior, dice que todo lo que el Señor hizo, no caberían los libros en el mundo para escribir todo lo que Él hizo. Pero dice, pero estas se han escrito, o sea, estas se han escrito para que ustedes crean que Jesús es el Cristo, o sea, el Mesías, el ungido, el elegido, el Hijo de Dios, y para que al creer tengan vida en su nombre. Juan 20:31, la Nueva Biblia de las Américas, así lo dice. Entonces, Juan, ya el capítulo 9 no es principalmente una historia de sanidad, la que acabamos de leer, ¿verdad? Es, por así decirlo, una radiografía del alma humana frente a la luz divina, la luz que es Él. Entonces, cada detalle que nosotros vemos en este capítulo está diseñado para responder a la pregunta más crucial que podemos hacernos: ¿quién es realmente Jesús? ¿Y qué sucede cuando esa luz irradia en la oscuridad humana? Entonces vamos a responder esas preguntas y vamos a ver algunos principios acá. Y el primero que nosotros encontramos acá está en el versículo número 1. Escuche bien: mientras caminaba Jesús, vio a un hombre que era ciego de nacimiento. Jesús acababa de salir del templo, porque si nosotros leemos en el capítulo 8, dice: en esos momentos tomaron piedras para arrojárselas, pero Jesús desapareció de la vista y salió de la vista de ellos y salió del templo. Luego vemos el capítulo número 9, y mientras Jesús caminaba después de haber salido del templo, vio a un hombre ciego de nacimiento. Entonces Jesús estaba caminando al salir del templo. Había sido rechazado, cuestionado, perseguido, apedreado. Y si hablamos en términos humanos, podríamos decir, él era marginado, despreciado. Aún así, Jesús no está concentrado en su conflicto, en su problema. No lo está consumiendo la autocompasión. Pobrecito de mí, me rechazaron, nadie me cree. No. Más bien dice que ve a un mendigo olvidado, a un ciego de nacimiento. Entonces, en el mundo judío del primer siglo, un ciego de nacimiento era alguien que ritualmente estaba inapropiado, socialmente era invisible o despreciado, espiritualmente se creía que estaba bajo castigo. Pero Jesús lo ve. Dice, ciego de nacimiento. Mire qué interesante, debe resaltar eso. Eso muestra la imposibilidad humana de remediar su condición, de remediar su problema. Ciego de nacimiento. No había una manera de curarlo, de médicamente hablando. No hay duda, el milagro no puede explicarse naturalmente. Y ese detalle
debe enseñarnos algo. Esto elimina cualquier explicación médica y prepara el escenario para mostrar el poder creador de Cristo. El poder creador que miramos en Génesis capítulo 1. Entonces, el texto no dice que el ciego vio a Jesús, sino que Jesús lo vio a él. Entonces, esto implica atención, intencionalidad, no una mirada casual. Jesús no estaba pasando por ahí casualmente. No. Ese hombre no clamó, no pidió, no buscó. Ese hombre, ciego de nacimiento, fue buscado y encontrado. No hay casualidad en el ministerio de Jesús. Está la soberanía, está un plan redentor. De hecho, Juan 6:44, ninguno puede venir a mí a menos que si el Padre que me envió no lo trajere. Ezequiel 34:11, Dios busca personalmente a sus ovejas. Y como este ciego, quizás en algún momento, si rápido podemos hacer un pequeño puente de transición, ¿verdad? Tal vez, no sé, te has sentido ignorado, invisible, menospreciado en tu familia o en tu dolor. Quizás nadie más conoce lo que estás pasando. Este texto enseña que Cristo ve donde otros pasan de largo, donde alguien es marginado, despreciado, olvidado, no tomado en cuenta. Jesús lo ve. O sea, tu historia no comienza con tu fe, sino con la gracia del Señor, porque Él es quien te ve. Y el propósito de Juan acá quiere que veamos aquí un contraste bien interesante, bien marcado. Los líderes religiosos ven el templo, están preocupados y sacan a Jesús. Jesús ve al hombre. Lucas 19:10 dice, el Hijo del Hombre no vino a buscar y a salvar vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Entonces Cristo no entra en nuestra vida porque nosotros lo encontramos a Él. No, sino porque Él te vio, Él nos vio primero a nosotros. Y esto, por supuesto, destruye todo orgullo espiritual. Nadie llega a Cristo por perspicacia, nadie llega No, fuimos encontrados por gracia, igual que este hombre ciego de nacimiento. Nosotros de nacimiento estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Los reformadores creían que la elección divina no es una doctrina fría, es la explicación de por qué alguien como usted y yo fue alcanzado. Entonces, como iglesia necesitamos no caer en el error de ver, si ya queremos trasladar de algo a lo personal, a lo ministerial, a la iglesia, no caer en el error de ver los programas o ministerios, de no caer en el error de ver y disfrutar de los debates teológicos que muchas veces son de moda en las redes sociales, no caer en el error de ver solamente las conferencias como la vida de la fe. No debemos caer en el error de ver estas cosas y no ver necesariamente a las personas. Puede ser que la iglesia esté más interesada en los programas, en los ministerios, en los debates teológicos, en las conferencias, pero no necesariamente se están interesando en las personas. Y es una enseñanza muy real hoy en día. Incluso a veces iglesias con muy buena doctrina. Están de moda las conferencias. Y se pasa de conferencia de una, de otra, todo el año en conferencias. Por eso este año nosotros como iglesia necesitamos, y el enfoque es crecer en el conocimiento de Cristo, el evangelismo y el discipulado. Es necesario. Es necesario ir al pecador. Si yo les preguntara, ¿qué probabilidades hay
de que un delincuente, un ladrón, llegue a la policía a entregarse. Los delincuentes no están haciendo fila, ¿verdad?, en la policía para entregarse. ¿Qué tiene que hacer la policía? Ir a buscarlos. Ir a buscarlos. Igual la iglesia. La iglesia necesita salir a buscar al necesitado. Así como Dios nos buscó a nosotros. Estábamos perdidos. No, pastor, mire, yo creo que yo me encontré con el Señor. Él venía a encontrarme cuando yo también iba y nos encontramos en el camino. No, no es así. Lo que estoy tratando de decir es que necesitamos crecer en compasión, interesarnos en las personas, no tanto en números o en estrategias. Algo podemos aprender de cómo el Señor Jesús vio a este hombre. Mire lo que dice el versículo número 2 y 3. Rabí, ¿por qué nació ciego este hombre?, le preguntaron sus discípulos. ¿Fue por sus pecados, por sus propios pecados o los pecados de sus padres? No fue por sus pecados ni tampoco por los de sus padres, contestó Jesús. Nació ciego para que todos vieran el poder de Dios en él, o para que se revelara la gloria de Dios, dicen otras traducciones. Entonces, aquí el segundo principio que podemos aprender es que muchos tienen una correcta teología, pero mal aplicada. Los discípulos no niegan la soberanía de Dios. Su error no es doctrinal, es más que todo pastoral. Ellos no están viendo al hombre, están viendo la condición. Ellos, recuerden que aún son aprendices del buen pastor. Se llegan a convertir en pastores ellos después de la iglesia, pero aún son aprendices del buen pastor o del gran pastor. Entonces, ¿qué es lo que están haciendo los discípulos acá? Recordando o trayendo al presente una creencia, algo que se manejaba, incluso está en Éxodo 25. La creencia que está ahí es que Dios castiga la maldad de los padres que me odian en sus hijos, dice, nietos y bisnietos. Dios castiga la maldad de sus padres que me odian. ¿En quién? En sus hijos y en sus nietos y bisnietos. O sea, el contexto judío del primer siglo es que muchos creían que toda enfermedad o toda discapacidad era un castigo divino. Un castigo divino directo o consecuencia de un pecado, ya sea propio del individuo o sus padres habían cometido un pecado. ¿Quién pecó? ¿Este o sus padres para que naciera ciego?, dicen ellos. Ellos asumen que la ceguera debía ser resultado de un pecado que recaía sobre él según la ley. Pero Jesús, mire qué interesante, él rechaza esa conclusión o ese tipo de interpretación y le responde: no es que pecó ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Entonces, la enseñanza es que el sufrimiento del hombre ciego no era castigo por el pecado de sus padres o pecado de él propio, sino una oportunidad con propósito, que el poder y la gloria de Dios fueran revelados a través de la sanidad. Entonces Jesús lo que está haciendo es desafiando la interpretación dura y descontextualizada que están haciendo sus discípulos. Entonces están sacando de contexto lo que está pasando ahí en ellos y están aplicando un texto del pasado, un texto que está en Éxodo, en la ley, que ya Jesús mismo había refutado en Ezequiel. No será así, dice el Señor. Más adelante les voy a leer este texto que enseña en Ezequiel. Pero ahí Jesús está desafiando, está contradiciendo, está corrigiendo. Esa es la palabra correcta, corrigiendo la mala interpretación que ellos están descontextualizando acá. Que la causa, ellos creen que la causa de esta ceguera o la consecuencia de esa ceguera es un pecado.
Por supuesto, puede causar vergüenza. Y lo que están haciendo estos discípulos acá es parecido a lo que hicieron los amigos de Job. ¿Recuerdan? Cuando los amigos de Job que quisieron decirle, mejor arrepentite, estás pecando con el Señor, esa enfermedad, todo eso debe ser consecuencia de algún tipo de pecado. Y usted y yo que hemos leído Job sabe que no es así. Por supuesto, Job después tuvo que ser enseñado por el Señor. Pero Ezequiel 18 aclara que cada persona es responsable de su propio pecado. Una idea que Jesús ahí, o un principio que Jesús ahí lo reafirma a sus discípulos. Ezequiel 18:20, escucha lo que dice en la Nueva Traducción Viviente. La persona que peque es la que morirá. El Hijo no será castigado por los pecados del Padre, ni el Padre será castigado por los pecados del Hijo. Los justos serán recompensados por su propia conducta recta y las personas malvadas serán castigadas por su propia maldad. También Deuteronomio 24:16 dice, no se podrá ejecutar a los padres por los pecados de sus hijos, ni a los hijos por los pecados de sus padres. A cada persona que merezca la muerte se le ejecutará por su propio pecado. Ahí está claro. Pastor, entonces si yo cometo un pecado, ese pecado no puede tener consecuencia en mis hijos. Claro que sí, eso es diferente. Las decisiones equivocadas, erradas que nosotros como padres tomemos ahorita en el presente pueden tener consecuencias para sus hijos. Pero el castigo por un pecado que nosotros como padres hagamos, la recompensa por ese pecado no va a recaer sobre nuestros hijos. Sí, va a tener consecuencias algunas cosas, algunas malas decisiones, pero el castigo por ese pecado no lo va a recibir mi hijo o nuestros hijos. O si mis hijos cometen un pecado, yo no voy a recibir el castigo por ese pecado de mi hijo. Posiblemente tenga consecuencias, sí, haya vergüenza, que sé yo, un montón de cosas, pero mi hijo va a recibir de parte de Dios lo que él se merece. Eso así es. Entonces, aquí Jesús está corrigiendo una mala interpretación de sus discípulos. Entonces, estos textos nos muestran que Dios juzga a cada persona por sus propias acciones y corrige la idea de los discípulos acá en estos primeros 12 versículos. Bueno, estos primeros 3 versículos. Entonces, volviendo a nuestro texto, Juan muestra que es posible caminar con Jesús. Mire qué interesante. Es posible caminar con Jesús y aún pensar mal sobre el sufrimiento. Un mal concepto del sufrimiento tenían sus discípulos. Alguien puede asistir a la iglesia y seguir pensando erradamente acerca de muchos temas. Sí. Hoy la gente dice, algo malo debes haber hecho, por eso estás así. Decláralo y esa enfermedad se va a ir, dicen. Algún pecado estás pagando. Si tuviera fe, solo si tuviera fe como un granito de mostaza, esa deuda Dios la pagaría, dicen. Mala interpretación, mal contexto. Eso no es el evangelio, eso no es la verdad. Eso es crueldad religiosa, porque engañan a las personas. No es así. No es tu fe la que te va a sanar. Es el poder de Dios. Entonces el sufrimiento no siempre tiene una causa explicable. Escuche bien, el sufrimiento no siempre tiene una causa explicable, pero nunca carece de propósitos en las manos de Dios. Sí, es la verdad. Los discípulos buscaban una causa moral inmediata. Ellos prefieren una explicación teológica antes de mostrar compasión a este hombre ciego. Y entonces aquí el sufrimiento es tratado como un problema. No es visto en la persona. No ven al hombre, ven la ceguera del hombre, ven el problema del hombre, pero no ven al hombre. Ven el problema, no la necesidad. Entonces muchas veces así actúa la gente. Estamos enfocados
en lo que la gente quiere y no estamos enfocados en lo que realmente la gente necesita. Si solo estamos interesados en los problemas y no en las personas. Escuche lo que dice Romanos 12:15. Alégrense con los que están alegres y lloren con los que lloran. Entonces, no todo dolor tiene una causa explicable o discernible. A veces la respuesta más bíblica es el silencio reverente. O sea, Dios, no entiendo, Señor. No entiendo qué está pasando. Pero confío en usted, Señor. ¿Algún propósito tiene en esto? No lo entiendo. Debemos de tener cuidado entonces. Tener cuidado con tener una teología correcta, pero sin un corazón correcto. La ortodoxia no es sana sin amor. Entonces, cuando estamos sufriendo, no siempre necesitamos una respuesta. A veces necesitamos una compañía, alguien que nos acompañe, ¿sí o no? Tus hijos a veces no necesitan un regaño, necesitan un abrazo. Quizás después de 1 hora, 2 horas, necesitan una buena conversación. Tu esposa, tu cónyuge o tu esposo tal vez no necesita la dureza en el momento, tal vez necesita palabras de ánimo, comprensión. Vamos a orar por esta situación. Se mire qué interesante. Jesús no dice que el hombre es inocente de pecado. No, Él no está diciendo eso. Pero rechaza la idea de una relación directa entre pecado específico y sufrimiento específico. No es esa la razón, dice. No ha pecado ni él ni sus padres. No fueron sus pecados ni tampoco los pecados de sus padres, contestó Jesús. Y dice, nació ciego, escuche bien, nació ciego para que todos vieran el poder de Dios en él. O sea, para que la gloria de Dios se manifestara. Hay un propósito en eso. Aquí Jesús corrige la cosmovisión o la creencia de sus discípulos. Y Juan quiere que entendamos esto. La gloria de Dios no siempre se revela evitando el dolor. La gloria de Dios no siempre se revela evitando el dolor, sino a través de él. En el dolor, en medio del dolor. Es en el desierto donde vamos a apreciar una gota de agua. Sí, ahí es. Entonces, la pregunta correcta, escuche bien, la pregunta correcta no siempre es, ¿por qué estoy pasando por esto? ¿Quiénes de ustedes se han preguntado eso alguna vez? Yo sí, yo me he preguntado. No sé usted, pero a veces, ¿por qué estoy pasando por esto, Señor? Pero la pregunta correcta, o más bien debería de ser, ¿cómo Dios será glorificado en esto? ¿Cómo puedo darte gloria, Señor? ¿Cómo usted va a mostrar su gloria en esto? ¿Se da cuenta? Escuche lo que dice la primera carta del apóstol Pedro. Primera de Pedro 1, 6, 7. Así que alégrense de verdad. Les espera una alegría inmensa, aunque tienen que soportar muchas pruebas por un tiempo breve. Y estas pruebas demostrarán que su fe es auténtica. Está siendo probada de la misma manera que el fuego purifica el oro. Y aunque la fe de ustedes es mucho más preciosa que el mismo oro, entonces su fe, al permanecer firme en tantas pruebas, le traerá alabanza, gloria y honra en el día de Jesucristo, en el día que Jesucristo sea revelado a todo el mundo. O sea, Dios es más glorificado en nosotros cuando confiamos en Él en medio de las dificultades, en medio de las pruebas, no cuando las evitamos, no cuando queremos simplemente salir de ellas. Quizás Dios
desea que permanezcamos un poco más de tiempo ahí, porque todavía no hemos aprendido lo que necesitamos aprender. Y la oración nuestra es siempre: Dios, por favor, sácame de esta prueba, sácame de esta dificultad. Yo sé que usted tiene el poder para hacerlo, decimos. Y Dios dice: no, hijo mío, yo necesito que estés ahí una semana más. ¿Para qué? Para que podamos orar de esta manera: Dios, antes que termine esta prueba, antes que termine esta dificultad, por favor, enséñame lo que necesito aprender. ¿Se da cuenta? No es fácil orar así. No es fácil. A veces necesitamos ese tipo de oración. Y va a ser con lágrimas. Va a ser con lágrimas. A veces vamos a tener que: Dios, aquí está mi hijo, Señor. Lo veo con un montón de cables y tubos ahí en el hospital. Pero este hijo mío te pertenece más a ti, Señor, que a mí. Es tuyo, Señor, te lo entrego. ¿De qué otra manera podemos orar? Abraham lo hizo una vez. Por supuesto, no salimos de la casa buscando un problema, buscando una dificultad. Pero si aparece, vamos a confiar en el Señor. Y Dios no causa el mal, pero lo gobierna. Hace algunas semanas estuvimos meditando en esto. El Señor reina. Tu prueba puede ser el púlpito desde donde Dios se muestra a los demás. La ceguera de nacimiento de este hombre era la plataforma, por así decirlo, desde donde Cristo estaba revelando su gloria. Mi sufrimiento, tu sufrimiento puede ser la plataforma por medio del cual Dios predique su gracia a los demás. No es para mi gloria, es para su gloria. Mire lo que dice el versículo 5 y 6. Pero mientras estoy aquí en el mundo, yo soy la luz del mundo. Luego escupió en el suelo, hizo lodo con la saliva y lo untó en los ojos del ciego. ¿Por qué Jesús usó lodo y saliva? Hay muchas tratando de explicar un montón. No voy a tratar de discernir o adivinar. Solo Él lo sabe por qué lo hizo. Pero el barro no es un accidente. Quizás Juan quiere recordarnos Génesis 2:7, donde dice que luego el Señor Dios formó del hombre del polvo de la tierra, lo sopló aliento de vida en la nariz del hombre y el hombre se convirtió en un ser viviente. Creación. Ahí está. Era ciego de nacimiento. No necesitaba una cirugía, reparación. Necesitaba nuevos ojos porque era ciego de nacimiento. Jesús estaba actuando como creador, no solo como un sanador. Pero además de hacerlo, lo hizo, o además de sanarlo, pues lo hizo un sábado. Y esto, por supuesto, estaba provocando intencionalmente a los fariseos, que eran estrictos en la ley. ¿Quién tiene autoridad para trabajar así? ¿Quién define el sábado? En Juan 5:17 Jesús les dijo a los fariseos: mi Padre siempre trabaja y yo también. Y en cierta ocasión Jesús, refutando estas prácticas religiosas que ellos imponían sobre la gente, pero que ellos mismos no las practicaban. Digo, ¿quién de ustedes teniendo un burro, un buey, se le va en una zanja un sábado? ¿Quién de ustedes no va y lo rescata de ahí, no lo saca de ahí? Eso es parte, eso es considerado un trabajo, pero lo hacen. Porque claro, es un beneficio para ellos, es su 4x4. Entonces, mi Padre siempre trabaja y yo también. Entonces Juan presenta a Jesús como el Dios en acción.
recreando lo que nunca existió. El hombre era ciego de nacimiento. Así mismo es la salvación. Aquí está. Nuevas criaturas somos, dice 1 Corintios 5:17. Entonces la conversión no es una mejora moral. No, es un milagro de creación. Dios nos da un nuevo corazón. De hecho, Efesios capítulo 2, versículo 1 al 5 nos recuerda nuestra condición delante de Cristo. Estábamos muertos espiritualmente. Entonces, no debemos confiar en nuestras disciplinas espirituales sin un nuevo nacimiento. Cristo no vino a reformar o a rehabilitar al pecador, no. Vino a regenerarlo. Un nuevo corazón, una nueva vida. Entonces el cristianismo no es autoayuda espiritual. No. El pecador no necesita una versión mejorada de sí mismo. El pecador necesita nueva vida. Y eso es lo que estaba haciendo Jesús con la vista del ciego. Entonces, la sanidad o el milagro de la vista de este hombre no es simplemente algo físico, es algo espiritual, una enseñanza más profunda acerca de la salvación del hombre. Entonces, Cristo acá es la luz y el creador del mundo. Así se está revelando Él. Y cuando dice que pronto viene la noche cuando nadie puede trabajar, está enseñando que Él es la luz. Y mientras está acá en la tierra, está iluminando que es necesario hacer las obras. Pueden aplicarse también al hecho de que nuestra vida es corta aquí en la tierra. Pero mientras está el día, trabajamos de manera normal. Entonces es necesario aprovechar el tiempo. Viene la noche, cuando nadie puede trabajar. O sea, viene el día en que vamos a partir de esta tierra y ya no vamos a poder hacer nada. Pero mientras estoy aquí en el mundo, yo soy la luz del mundo. Entonces, el pecador no necesita una versión mejorada de sí mismo, sino una nueva vida. Mira el versículo 7. Y le dijo, ¿verdad? Ve y lávate en el estanque de Siloé, que significa enviado. Entonces el hombre fue, se lavó y regresó viendo. El ciego camina sin ver todo. Porque hasta el regreso, él dice que regresa viendo. Regresó viendo, o sea que cuando fue aún estaba ciego. El ciego camina sin ver todo, sin entender mucho. Todavía era ciego, pero cree y obedece. O sea, avanza. Esto nos enseña, esto nos muestra que la fe genuina responde incluso antes de comprenderlo todo. No necesitamos comprender todo lo que la Biblia dice. Sí, somos llamados a estudiar, a ser diligentes en cuanto al estudio. Pero hay gente que hace unas preguntas tontas. Quiere enterarse de muchas cosas que las respuestas solo las tiene Dios, pero no quieren obedecer lo que ya entienden, lo que ya comprenden. Este hombre aún era ciego cuando fue enviado a lavarse, pero va, obedece. Eso entonces muestra que la fe genuina responde antes de comprenderlo todo. Escuche lo que nos enseña Proverbios 3, 5, 6. Confía en el Señor con todo tu corazón. No dependas de tu propio entendimiento. Busca su voluntad en todo lo que hagas. Y Él te mostrará cuál camino tomar. A veces nuestro entendimiento nos paraliza. No nos permite dar el paso de fe. Porque estamos razonando supuestamente nosotros sabiamente, inteligentemente. No, es que mi experiencia me dice que no, esto no es así. Nuestras creencias muchas veces nos paralizan y no actuamos en fe, no actuamos en obediencia porque no tenemos fe, porque no confiamos en el Señor.
Dios muchas veces no explica, sí, no nos da detalles, no nos avisa. De hecho, no tiene por qué hacerlo, solo dice, ve, hazlo. Y tenemos que hacer, y tenemos que ir. Pero somos de los que necesitamos un montón de explicaciones. Demandamos explicaciones. No, y con Dios no es así. Entonces la obediencia no es el resultado de ver. Es el camino para poder ver. Si este hombre ciego no hubiese obedecido, ¿qué hubiese pasado con su vista? Hubiese seguido ciego. La fe es un conocimiento firme de la bondad de Dios hacia nosotros. La fe, escuche bien, la fe es un conocimiento firme de la bondad de Dios hacia nosotros, fundado en Cristo y sus promesas. Si yo les preguntara esta mañana, ¿qué te está pidiendo Dios que hagas antes de sentir seguridad? ¿Qué te está pidiendo Dios que hagas antes de sentir seguridad? Hay un animal bien hábil que antes de soltarse de una rama se toma de la otra. Con una mano se toma antes de soltarse de la otra. Muchas veces actuamos nosotros así. Tenemos complejo. No soltamos una rama sin antes tomar la otra. No tomamos un paso de fe sin antes estar seguro. Tu seguridad, mi seguridad, está en las manos del Señor. El ciego fue y se lavó y regresó viendo, dice. Entonces, Dios muchas veces no da explicaciones. Lo que hace es darnos instrucciones. Darnos instrucciones. Entonces, la obediencia precede al entendimiento o es antes del entendimiento. Usted está llamado a obedecer antes de entenderlo todo. Entonces, caminar por fe es avanzar cuando aún no ves. Hebreos 11:1 en la Nueva Traducción Viviente lo dice: la fe demuestra la realidad de lo que esperamos. Es la evidencia de las cosas que no podemos ver. Y para los que les encanta, la Reina Valera dice: es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Entonces la fe demuestra la realidad de lo que esperamos. Es la evidencia de las cosas que no podemos ver. Los versículos 8 hasta el 12 nos enseñan que no necesariamente debo ser un teólogo para dar testimonio de Cristo. Escuche lo que dice el 8 al 12. Sus vecinos y otros que lo conocían como un pordiosero ciego se preguntaban: ¿no es este el hombre que solía sentarse a mendigar? Algunos decían que sí, otros decían que otros decían: ¿no será que, no solo se le apareces? Pero el mendigo seguía diciendo: sí, soy yo. Le preguntaron: ¿quién te sanó? ¿Cómo sucedió? Él les dijo: el hombre al que llaman Jesús hizo lodo, me lo untó en los ojos y me dijo: ve al estanque de Siloé y lávate. Entonces fui, me lavé y ahora puedo ver. ¿Dónde está él ahora?, preguntaron. No lo sé, contestó. Y el versículo 13 es para el próximo domingo. Pero estos versículos nos enseñan que no necesariamente debo ser un teólogo para dar testimonio de Cristo. Este hombre que antes era ciego ahora está dando testimonio de Cristo. El hombre que antes era ciego ahora da un testimonio simple, pero irrefutable. Yo era ciego. ¿Y ahora qué? Ahora veo. Sí, el hombre no es un teólogo, pero es un testigo. Su testimonio es claro, humilde y honesto. El milagro creó división. Y eso lo vamos a ver porque el capítulo 9 es eso. Hay
Hay un complot, hay una división entre unos y otros. La transformación incomoda más que el pecado a estos fariseos, y muchas veces así sucede en mucha gente. Pedro y Juan en Hechos capítulo 4 respondieron a las autoridades que querían impedirles la predicación. Nosotros no podemos dejar de hablar acerca de todo lo que hemos visto y oído, porque querían impedirle. Y Juan y Pedro dicen, es mejor obedecer a Dios antes que a los hombres. Charles Spurgeon solía decir, un cristiano con una experiencia real es más peligroso para el infierno que 10 con solo argumentos. Entonces, mire, es cierto. No todos los creyentes pueden explicar doctrinas profundas, eso es cierto. Pero todo creyente puede decir, Cristo me cambió, Cristo me ha cambiado. Y ahí debe haber evidencia irrefutable. ¿Cuál es el problema de muchos? Espero que no sea el caso de ninguno de nosotros, pero el problema de muchos es que no pueden decir, Cristo me cambió. Porque lo primero que alguien le va a decir, ¿de qué te cambió? Sos el mismo, sos la misma, le va a decir. No veo un cambio. Pero este hombre sí. Antes yo era ciego, ahora veo, dice. Un milagro real, irrefutable. El milagro de la salvación, el milagro del perdón de pecado, el milagro de la regeneración es real. El milagro del nuevo nacimiento de un pecador es real. Pero el punto es ese. Mire, el mundo no puede refutar una vida verdaderamente transformada. El mundo puede refutar una vida parcialmente o religiosamente transformada. Pero cuando hay una vida verdaderamente transformada, el mundo no puede refutar eso. Por eso, las semanas atrás que tuvimos el entrenamiento allá en la isla de Ometepe con los hombres, una de las cosas que estábamos viendo para los ancianos es las cualificaciones de las cuales habla 1 Timoteo y Tito. Un hombre debe ser confiable. Y la manera que un hombre puede ser confiable es actuando de tal manera que los demás miren que lo que estás haciendo, que lo que estás decidiendo, no es para lastimar a tu familia, a tu esposa, a tus hijos, es para el bien de ellos, es para el bien de los demás. Así es en la iglesia. Entonces, puedes ver acá, no todos los creyentes ciertamente pueden explicar todas las doctrinas profundas de las que la Biblia habla. Pero todos los creyentes pueden decir, Cristo me ha cambiado. Sí, Cristo me ha cambiado. Estamos terminando, mis amados hermanos, y aquí tengo Juan capítulo 1, versículo 5, dice, la luz brilla en la oscuridad y la oscuridad jamás podrá apagarla. Mire, este texto nos enseña que Cristo sigue usando el barro ordinario para hacer obras eternas. Sigue llamándonos a obedecer y a confiar aun cuando no entendemos todo. Sigue enviándonos hacia Siloé para lavar nuestros pecados, el lodo, y poder ver con claridad. Si pudiéramos hacer una pregunta de aplicación, ¿vives como alguien que ha visto la luz o como alguien que aún caminas en las sombras? Y este hombre que era ciego de nacimiento no dice exactamente qué edad tenía, pero ya era un hombre adulto. Van a ver en pasajes posteriores a lo que hemos leído que los padres son cuestionados también, y los padres dicen, este ya es un adulto que responda por sí mismo. Entonces, este hombre ya es un hombre adulto. Podemos decir entonces que este hombre ha pasado la mitad de su vida ciego. Posiblemente la mitad de tu vida has pasado con dolor, sufrimiento,
Posiblemente tu pasado ha sido fuerte, duro. Quizás el más duro entre todos, no lo conocemos. Pero tu dolor no es el capítulo final. No. Tu dolor no es el capítulo final. Dios puede cambiar tu vida. Dios puede cambiar tu corazón. Dios puede transformar tu vida. Miren, que se diga de nosotros, no lo sabíamos todo, sino que éramos ciegos y ahora vemos. Eso es mejor. Que se diga de nosotros, no lo sabían todo, pero sí, puedo ver que ha cambiado. Ha cambiado. Dios lo ha cambiado. Es un hombre nuevo. No es la misma persona. No es la misma persona. Entonces, mis amados hermanos, esta mañana, como todo es acerca de Cristo, lo que nosotros podemos ver acá, el propósito de la ceguera de este hombre era para que la gloria de Dios fuera revelada. El propósito de nuestro sufrimiento, de las dificultades, de las pruebas que podemos pasar en este mundo, son únicamente y divinamente preordenadas por Dios para que su gloria sea revelada. Oremos. Padre, en el nombre de tu Hijo Jesús, estamos delante de usted, Señor, y te agradecemos por la oportunidad, Señor, de meditar en tu palabra. Hoy hemos visto, Señor, cómo un hombre ciego de nacimiento pudo recobrar la vista. De hecho, no la recobró, Señor. Le fue dada la vista porque nació ciego de nacimiento. Igual que este hombre, nosotros nacimos ciegos espiritualmente, muertos espiritualmente, pero se nos dio vida. Así como a este hombre se le dio vista, a nosotros se nos dio vida, vida eterna, una vida para que tu gloria fuera revelada, para que tú fueras glorificado por nosotros. Mi Dios, ayúdanos, Señor, a confiar en usted. Manda lo que debemos hacer y danos el poder para poder hacerlo, Señor. Ayúdanos, pues, te lo suplicamos, Señor, en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Amén. Que el Señor les bendiga a todos, mis amados hermanos.